Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 38 de Psicólogos en el Mundo Real, esta segunda temporada de este podcast para psicólogos que les gusta la psicología basada en evidencia y están desarrollándose profesionalmente en esta carrera tan apasionante que es la psicología. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante a la hora de intervenir en la clínica y suele ser un error, un problema que tenemos cuando intentamos pensar una intervención en psicología clínica. Igualmente es un problema que está no solo en los psicólogos, sino que todo el mundo tiene esta noción acerca de cómo funciona la psicología y suele pensar que los cambios vienen de esta forma, porque es como muy intuitivo pensarlo así. Vamos a estar hablando del poder que tienen los pensamientos en nuestro comportamiento, en la forma en la que experimentamos el mundo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, qué lugar tienen los pensamientos. Y ahí vamos a hacer una pequeña crítica o mención a la terapia cognitiva clásica, sería. No una crítica malintencionada ni mucho menos, porque todo modelo de terapia históricamente ha traído avances, aportes que luego se han superado y necesariamente para hacer esos avances y esos aportes requirieron hacer énfasis en algún aspecto más que en otro en particular, y eso fue valorado en un momento, pero luego hemos notado que eso quedaba corto para intervenir o no era suficiente para entender la conducta humana, y hemos ensayado otras explicaciones. Así que la crítica no es malintencionada, pero sí es un problema que tenemos. Que lo tenga la gente que no estudia psicología, uno dice, bueno, está bien, todos pensamos intuitivamente que el comportamiento humano funciona así. Ahora, que nos pase ya a nosotros los psicólogos que estudiamos la carrera, ya es un poquitito más grave, un poco más peculiar de entender esto que nos ocurre, pero es muy común. Así que vamos a meternos en ese tema. Si los pensamientos causan siempre la conducta, si los pensamientos son lo que dominan todo lo que sentimos y lo que nos pasa en la vida, y si cambiando los pensamientos podemos cambiarlo todo. El famoso mindset que hablan los psicólogos deportivos y les encanta la palabra mindset. Hay que poner un mindset, cambiar un mindset, pero nadie sabe bien qué es eso y tampoco es tan fácil para intervenir. Vamos a trabajar ese tema. Y vamos a ver por qué no siempre cambiar los pensamientos funciona. Intentar cambiar los pensamientos no siempre funciona. Y es una experiencia que todos podemos tener, tanto en el ámbito personal como si somos psicólogos clínicos e intentamos inducir el cambio de pensamiento o de mindset, comillas, a nuestro paciente. Vamos a notar que muchísimas veces nos encontramos con obstáculos, problemas, por no decir que es imposible hacerlo. Y cuando empezamos a ahondar un poco más, nos damos cuenta que tal vez esa conceptualización que nosotros teníamos del problema, esa explicación acerca de que el paciente estaba pensando de tal o cual forma y que debía cambiar esa forma de pensar, tal vez no era la mejor explicación acerca de lo que estaba pasando. Si bien, sí, aparentemente nos parece a simple vista la más intuitiva. Pero porque sea intuitiva y razonable no quiere decir que sea verdadera. Parece que funciona así la cosa, pero
vemos que en la realidad tal vez no funciona así. Vamos a verlo con un simple ejemplo, para contextualizar un poco todo esto que estamos hablando de los pensamientos, de la explicación que damos a las cosas, de intentar cambiar los pensamientos para intentar cambiar la conducta o lo que sentimos. Vamos a ponerlos con un ejemplo. Supónganse que una persona acude a terapia, vamos a hacerlo en general también. Puede ser que una persona le diga a un amigo o a un familiar que le tiene miedo a los perros y está con un problema con los perros y no puede ir a la plaza porque hay perros y tampoco se puede juntar con el amigo que justo tiene un perro, entonces está evitando ir a lo del amigo y no sabe cómo manejar esa situación. Y cuando el psicólogo, vamos a suponer que tanto el psicólogo como el amigo, lo estoy equiparando a las dos situaciones porque a la persona le pasa lo mismo y se lo puede contar a un terapeuta como a un amigo, o a cualquier persona se lo puede contar, o ella misma se lo intenta explicar. Y le dice al terapeuta lo que le pasa. Entonces inmediatamente hay un... va a hacerle algunas preguntas seguramente el terapeuta, y la persona le va a empezar a describir que me pasa esto, me pasa lo otro, me da mucho miedo acercarme a un perro. Y es muy probable que esa persona en algún momento, cuando le estén realizando la entrevista clínica, diga algo acerca de eso que le pasa. Por ejemplo, puede decir, lo que pasa es que para mí los perros son muy peligrosos y están siempre como, son muy peligrosos y pueden perder el control. Podría decir eso, podría decir cualquier otra cosa en realidad, pero supongamos que dice eso. Entonces, una cosa que es muy intuitiva de hacer para el psicólogo y también para el amigo, por eso digo es algo que nos pasa a los psicólogos cuando empezamos, pero también les pasa a las personas que no saben de psicología y diferenciar los distintos tipos de respuesta que podemos tener. Pero bueno, como decíamos, es más grave por ahí cuando nos pasa como psicólogos, en cualquier ámbito de la intervención, ya sea psicólogo deportivo, psicólogo laboral, en el ámbito eh, clínico o en cualquier ámbito. Entender esto no aplica solo al ámbito clínico. Pero es muy probable, decía, que el psicólogo piense, ah, claro, tiene una creencia acerca de estos perros o de los perros, supongamos puede ser los perros en general o un tipo determinado de perro, no importa. Pero va a decir que tiene una creencia que es que los perros son peligrosos y que pueden perder el control. Entonces el psicólogo dice, ya sé, ya entendí el problema, comprendo qué es lo que le pasa a este paciente, lo que le pasa es que tiene una creencia, que él me la está contando incluso, de que los perros son peligrosos y pueden perder el control. Esa es la creencia que se había apoderado de él, como dice Beck, para parafrasear algunos comentarios en los libros de terapia cognitiva. Entonces, claro, fíjense que como siempre decimos que la intervención sigue a la explicación que doy del fenómeno, si yo como terapeuta comprendo, conceptualizo, explico que lo que le pasa al paciente es porque tiene la creencia de que los perros son peligrosos y pueden perder el control, si yo me ocupo de cambiar esa creencia, ahí entra la famosa reestructuración cognitiva, el problema que tiene este paciente debería disminuir. Porque cuando el paciente pueda cambiar esa forma de pensar acerca de los perros, este problema, esta respuesta de miedo, esta evitación que tiene, va a disminuir. Bueno, pero normalmente lo que notamos es que no es así. No sucede eso. Y si bien era una explicación bastante intuitiva, bastante lógica de lo que estaba pasando, que el paciente mismo lo está comentando, y parece ser que la creencia acerca de la peligrosidad y incontrolabilidad, no sé cómo se diría, de los perros es lo que está generando el problema, parece que no es eso solamente. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque normalmente cuando se intenta intervenir una respuesta de este estilo, que es una respuesta, vamos a decirle emocional, para no poner un término técnico
todavía, desde lo racional, tampoco me meto mucho en lo técnico, nos vamos a dar cuenta que no funciona, que es la famosa experiencia que tenemos los terapeutas, que el paciente llega y nos dice, sí, yo te entiendo lo que decís, es cierto, la verdad que los perros no son peligrosos, no necesariamente deben perder el control, ahora que lo estamos charlando en terapia estoy entendiendo mucho más, pero me pasa igual que no puedo ir a lo de mi amigo, no puedo acercarme a las plazas, siento mucho miedo cuando veo a un perro, cuando se acerca. Yo entiendo todo lo que vos me decís, pero igual me pasa, ¿no? Eso es una cosa que solemos encontrarnos en terapia. Y ahí empezamos a advertir, que nos vamos a dar cuenta porque es obvio, porque la intervención choca contra una pared, que pareciera que no es el pensamiento entonces el que está causando esa respuesta, no es el que está dominando y controlando esa respuesta de evitación y esa respuesta de miedo, porque si lo fuera y lo estamos pudiendo cambiar, debería dejar de aparecer esa respuesta de miedo y esa respuesta de evitación. Sin embargo, vemos que persiste. Entonces, ahí es donde hace ruido el tema, ¿no? Vamos a notar que no necesariamente un pensamiento, y acá llegamos a la conclusión bastante rápida en el episodio de hoy, causa el comportamiento, ¿no? Y este es como el gran descubrimiento. Normalmente el pasaje por la psicología, por lo menos acá en Argentina, suele ser así. Entro a la carrera, aprendo principalmente psicoanálisis, tengo inquietud por aprender otras cosas porque no me cierra ese enfoque. Los que ya sabemos que no nos cierra ese enfoque, ya lo sabemos, lo tenemos totalmente admitido y nos empezamos a relacionar con otros enfoques y con otras personas que piensan diferente y solemos caer, por decir así, como en primera instancia en la terapia cognitiva, conductual. Pero terapia cognitiva se llamaba la de Beck, ¿no? Donde arrancó todo, estudiándose el fenómeno cognitivo, ahí por fines de los 60 era la terapia cognitiva. Después se le puso terapia cognitiva conductual, porque evidentemente se llama cognitiva, pero utiliza mucho técnicas conductuales. Entonces, bueno, hay ahí unos cruces históricos, ¿no? Interesantes para hacer. Pero solemos caer a la terapia cognitivo-conductual. Pero luego advertimos este tipo de cosas y decimos, che, algo no está funcionando bien porque a mí me estaban explicando que toda la psicopatología se explicaba por ciertas ideas o creencias o pensamientos que tenían las personas, que podían ser, a veces se usa la palabra irracional, inadecuado, desadaptativo, como queramos llamarle, ¿sí? Tal vez después viene la terapia post-racionalista, bueno, lo que sea, pero eran pensamientos que no eran funcionales, ¿no? Disfuncionales, supuestamente, otra palabra que hay que revisar bastante. Pero bueno, supuestamente me dijeron que era eso, que toda la psicopatología, como decía Beck, se podía explicar muchos de los trastornos psicológicos por unas determinadas creencias disfuncionales y de repente yo intento identificar esas creencias, aparentemente las identifico, parece ser todo muy intuitivo, todo muy lógico, se comprende todo muy bien, pero luego procedo a la intervención, intento la intervención y eso no modifica la conducta ni la respuesta de la persona. Entonces ahí es donde digo, bueno, que va a haber algo más, ¿no? Ahí es donde empezamos a notar y entender lo sutil que es todo, porque muchas veces ese pensamiento que la persona tiene, porque uno dice, no, pero el paciente vino y me lo dijo, me dijo que cree que los perros son peligrosos y son incontrolables. No me lo estoy inventando yo, es un dato que él trae, sí, pero es cómo lo estás ordenando el dato, es cómo lo estás relacionando y ahí aparece lo que llamaríamos conceptualización del caso. Cómo vos estás entendiendo el dato. Porque lo que podemos advertir, si hacemos una secuencia mucho más sutil, mucho más detallada de la situación, podemos llegar a encontrar, si bien esto es un ejemplo inventado, pero es lo que ocurre en la realidad,
la siguiente sucesión de eventos. Puede ser que esta persona haya tenido una determinada experiencia con un perro. Puede ser una experiencia de que el perro lo intentó atacar, o lo empujó, o lo mordió, o lo que sea. Puede ser una experiencia que haya sido lo suficientemente fuerte, esa experiencia, para gatillar una respuesta emocional. Vamos a decirle un poquito más técnica, aversiva. Una respuesta aversiva. ¿Qué quiere decir? Es una respuesta de algo que no me gusta, básicamente. Me da miedo, me quiero alejar, es aversivo. Es para ponerlo en términos que se entiendan. Sé que escuchan muchos el podcast, algunos tienen un perfil más técnico y otros no tanto. Entonces lo ponemos en términos más fáciles para que llegue a todos el conocimiento. Entonces, experimenta a partir de una situación una respuesta, que normalmente la respuesta emocional es la respuesta fisiológica, ¿no? En términos más conductuales o más científicos posibles, es la respuesta fisiológica, que luego se le va a etiquetar con un nombre. Se le va a poner, no, estaba aterrado, tenía miedo, estaba paralizado. Bueno, pero lo que estás sintiendo es algo en el cuerpo que después le pones un nombre. Y como consecuencia de esa experiencia, a posteriori de esa experiencia, después de esa experiencia, aparece el pensamiento como una forma que tenemos con el lenguaje también de explicar lo que nos pasa en esa respuesta que es tan rápida y tan inmediata frente a la experiencia aversiva, frente a esa experiencia con el perro. Y decimos, no, lo que pasa es que los perros son muy peligrosos. Los perros son incontrolables, pueden perder el control. Claro, esa creencia o pensamiento que te surge de la peligrosidad y la incontrolabilidad de los perros es a posteriori de la experiencia emocional. Por lo tanto, vos estás tratando de modificar una respuesta, una situación que el paciente está experimentando, y para modificarla tenés que ir a la causa, pero no estás trabajando en la causa. Estás trabajando en algo que vino después de la causa, de la conducta. No sé si me explico. Si la respuesta surge ante esa experiencia aversiva y ante distintos estímulos, que ahora la respuesta se va generalizando y también va produciendo respuestas de evitación, que lo hacen evitar ir a los parques, a las plazas, a lo del amigo que tiene un perro, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que es eso lo que está controlando la conducta de miedo en este caso, o la conducta de terror o de ansiedad. Es ese estímulo, ese grupo de estímulos que quedó asociado en una primera instancia con la experiencia aversiva. Eso es una mejor explicación. Y también nos damos cuenta que es una mejor explicación porque si tenemos la posibilidad de proceder con una intervención siguiendo esta explicación, sí vamos a notar que la respuesta de evitación cede y que la respuesta de miedo, sobresalto, ansiedad, la palabra que se esté usando, la respuesta aversiva cede también. Entonces podemos decir, entonces esto es una mejor explicación, porque fíjense que la intervención está guiada por la explicación o la conceptualización que tenemos del fenómeno. Si nosotros hacemos una mala explicación, cuando intentemos intervenir, vamos a ser guiados a una mala intervención, porque la intervención se dirige, como les decía, a la causa para modificar el fenómeno. Y la explicación es qué es lo que causa fenómeno que yo veo en la clínica. Si yo hago una mala explicación, obviamente la intervención va a salir mal. Uno de los problemas típicos que ocurre cuando uno empieza a estudiar terapia cognitiva, que me pasó a mí, que le pasó a muchos alumnos, y que con la mayoría de los que hablo, colegas de terapia cognitiva, le pasó lo mismo, es que empiezan a pensar mucho en términos cognitivos, justamente, por eso se llama terapia cognitiva, empiezan a tratar de identificar creencias en todos lados para explicar comportamientos
Y no todos los comportamientos se explican con creencias. Y no todas las buenas intervenciones se realizan apuntando a creencias. Entonces, esto es un tema muy, muy importante de reflexionar, que cuando estamos tratando de estudiar un determinado comportamiento, tenemos que observarlo, primero, en el contexto en el que está ocurriendo, también seguir las coordenadas históricas desde cuándo empezó ese problema, que probablemente nos dé coordenadas acerca del origen, y tenemos que ordenar bien prolijito los eventos, uno detrás de otro, para poder discernir con claridad cuál es el elemento que está controlando ese comportamiento. Pues esa experiencia puede ser una experiencia emocional, puede ser un pensamiento que surja, puede ser una respuesta de ansiedad, como estábamos hablando en este momento. Pero tengo que ver cuál es el elemento causal, el que tiene control más directo. Después, evidentemente, hay algunos comportamientos que sí están manejados por ciertas creencias que tenemos, y que si puedo charlar con alguien y me hace reestructuración cognitiva y me permite pensar de otra manera, evidentemente voy a poder actuar de otra manera. Y ahí nos vamos a dar cuenta enseguida, porque la intervención es muy sencilla, porque cuando se hace de esa forma, el comportamiento normalmente, o la situación, cede rápidamente y cambia rápidamente. No se encuentra con este obstáculo. Pero es muy importante discernir. Y una de las cosas que nos pasa como terapeutas, ya sea que recién estemos empezando a estudiar terapia basada en evidencia, terapia cognitivo-conductual, terapia de tercera generación, lo primero que nos pasa es, como les decía, aprender un poco de terapia cognitiva y pensar que todo se explica con pensamientos. Como que con una creencia yo voy a ir identificando creencias, reestructurando creencias, y con eso, listo, estamos. Entonces el pensamiento es la causa de todo. Pienso de determinada forma, me comporto, siento, hago de determinada otra forma. Y no siempre es así. A veces sí. Un buen clínico tiene que poder discernir cuando sí está el pensamiento, una creencia o una idea ahí que hay que reestructurar, y cuando no. Cuando es otro elemento que es el que está teniendo control sobre la conducta. Así que bueno, eso es lo que quería reflexionar en el episodio de hoy principalmente. El comportamiento como flujo constante de eventos que se interrelacionan entre el organismo y el ambiente no se detiene nunca, y no son solo pensamiento-conducta, pensamiento-conducta, pensamiento-conducta. O sea, nosotros no estamos todo el tiempo. Piénsalo, que es bastante tonto de pensar cuando lo pensamos en profundidad, aunque parece obvio cuando nos lo enseñan por primera vez. Pero nosotros no estamos todo el tiempo, ay, pienso y ahora me comporto, pienso y ahora me comporto, ahora pienso y ahora me comporto. Ah, tengo esta creencia y no, está todo mucho más automatizado, y muchas a veces siento algo y me comporto, y a veces siento y después pienso y después hago algo, y a veces primero ocurre algo allá afuera y después siento algo y después pienso algo y después vuelvo a sentir otra cosa y después me comporto de otra forma. O sea, la conducta motora, la conducta verbal, la respuesta fisiológica, lo que pasa en el ambiente, está todo entrelazado como una serie de eventos que se van interrelacionando en el tiempo y que tienen una sucesión temporal y una relación funcional entre ellos, que uno como clínico tiene que identificar. Pero no siempre es pensamiento-conducta. Esto lo piensan muchos clínicos, pero que ese por ahí es el mayor problema. Como les decía hace un rato, no porque en ningún caso vaya a ser útil. En algunos casos sí es útil, pero no en todos. Y lo que sucede también es que la mayoría de las personas piensa así. Como que mucha gente en el ámbito del coaching o en el ámbito de, no sé, en la psicología popular, o las personas, si les cuentan un problema, dicen, oh, vos tenés que cambiar tu forma de pensar sobre lo que vos te pasa. Y ahí vas a cambiar mucho la... Bueno, a veces sí, a veces no. Depende de lo que se esté analizando.
Y el concepto de mindset, por otro lado, para los psicólogos deportivos es súper problemático. No sé cómo intervienen en psicología deportiva con ese concepto. Pero bueno, ese es otro tema que lo dejamos para otro momento porque me gustaría hacer una pequeña mención sin ser crítico ni nada con el concepto este de mindset, que es básicamente lo mismo. Y mucho menos en el deporte, que en el deporte justamente todos los estímulos están sucediendo uno tras otro de manera inmediata y automática, y es donde los procesos están más automatizados de respuesta. Vas a pensar ahí creencias o mindset, no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo dejamos para otro episodio. Espero que les haya aportado este episodio acerca de los pensamientos, de la causa del comportamiento y de cómo dirigir la intervención clínica, y de saber que no siempre cambiar los pensamientos funciona y tampoco siempre es la respuesta a todo. Nos estamos escuchando la semana que viene. Gracias por escuchar este episodio, espero que te haya aportado y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.